por la fe estoy en pie. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia. Me otorga Él. Así es como termina esta preciosa alabanza que nos introduce en el programa Figuras Bíblicas. Bienvenidos a todos aquellos que estáis a través de nuestra página web y a través de nuestros canales tanto de Facebook como de YouTube. Gracias por estar con nosotros, perdonarnos este pequeño retraso, pero gracias a Dios ya estamos en directo con Antonio Sánchez desde Alicante en Figuras Bíblicas. A quien le damos las buenas tardes. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Rodolfo, al equipo de Radio Luz, a Pedro, a Luis y a aquellas personas que se conectan. Un saludo y bendiciones. Bueno, yo estaba pensando hoy, Antonio, en cuanto a lo que es el programa y el título, de que queremos seguir siendo luz a las naciones. De hecho, es el nombre de esta Radio Luz a las Naciones. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque hace 3 semanas estuvimos escuchando acerca del Sol de Justicia, ¿verdad? Luego estuvimos escuchando la semana pasada acerca de la estrella resplandeciente de la mañana. Y hoy, bueno, pues vamos a tocar el tema, bueno, nos vas a hablar con respecto a la luz verdadera y con un objetivo, ¿verdad, Antonio? De poder alumbrar, de poder llegar con el Evangelio de la luz a cada rincón desde donde nos puedan estar escuchando en este momento y luego en diferido, ¿verdad? Las personas que suelen sintonizar y escuchar el programa. Y este es el objetivo, ¿verdad, Antonio? Pues así es. Más en este tiempo que vivimos, nos acompaña también en esta tarde una expresión que no vamos a perder de vista. Hay una expresión bíblica, la noche está avanzada. Y veremos también lo que en sí nos quiere transmitir esta expresión bíblica. Entonces, la luz, y vamos a distinguirla, vamos a usar la luz verdadera. Rodolfo, yo creo que esto también es interesante, poder entenderlo y vivirlo en esta manera. Hay muchas luces en este mundo, en el sentido de figura bíblica, bueno, donde nos llama la atención, pues puede ser el color, donde nos llama la atención, tantas cosas, ¿no? Nos pueden distraer en el ocio, luces que tienen que ver con pues con las pasiones, luces que tienen que ver con el juego, con el vicio, con las drogas. Bueno, hay un escaparate grande también, vamos a decir, de que son luces que de alguna manera son el eslogan que el mundo también de alguna manera nos quiere hacer ver. Y cuando hablo del mundo, por supuesto hablo del príncipe de este mundo, ¿no? Cuando estamos hablando de nuestro adversario, ¿no? El diablo, donde también intenta, ¿no?, distraernos o que sigamos a otro tipo de luz que de alguna manera llama la atención a lo que es la humanidad. Pero en esta tarde queremos hablar de la luz verdadera, y ahí tenemos que hablar de nuestro Señor y de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Entonces, ahí tenemos ahí la luz verdadera, a la cual hacemos bien en estar atentos, como dice la segunda carta de Pedro, ¿no? Capítulo 2, versículo 19, porque es profética esa palabra, porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. Este versículo también lo estuvimos usando este programa pasado, pero pienso que hablando de la luz verdadera, pues
nosotros tenemos este tipo de garantía, Rodolfo. Y qué bueno. Esta garantía de poder andar, ¿no? Sin tropezar, de poder andar sin perder de vista la fe. Recordando Sí. de que hemos sido trasladados de un reino de tinieblas, de un mundo de tinieblas a un reino de luz, ¿verdad? Y un reino de luz admirable, y con este propósito, como bien hemos empezado, y objetivo de poder anunciar, ¿verdad?, las virtudes que tiene pues aquel que se define como yo soy la luz del mundo, y todo el que a mí viene no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y para ello tenemos también a Luis Conde Salazar con nosotros ahí al control, a quien le damos las buenas tardes, Luis. Muy buenas tardes. Bonito que pueda alumbrar la luz del Evangelio en nuestro corazón, ¿verdad? Amén. Cuando vino la luz de Cristo a nuestro corazón, la verdad que alumbró los lugares oscuros Sí. y sacó pues todo el pecado y nos perdonó, ¿verdad? Gracias a Dios por su perdón, ¿verdad? Por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y ahora sí que podemos decir que por gracia somos salvos, y esto es por la fe en aquel que dijo yo soy la luz verdadera, Antonio. Así que adelante con el programa. Empezamos este recorrido y queremos aprovecharlo y disponer nuestro corazón para recibir aquello que Dios ha puesto en el tuyo. Pues sí, que Dios pueda abrir mi boca y me dé palabra para transmitir aquello que tiene que ver con el Evangelio, con su verdad, y que nos pueda ayudar en este tiempo, podamos aplicarlo o nos pueda enseñar o instruir. El pasaje que vamos a utilizar hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, y los versos 34 y 35. Estos versículos, o este pasaje en sí, es bastante conocido. He escogido estos dos versículos, pero tenemos ahí también un contexto que tiene que ver con Simeón y tiene que ver con este momento, ¿no? Este momento que él de alguna manera estaba esperando, porque así sentía por el mismo Espíritu de Dios, así sentía de que era algo que le tenía que ser manifestado. Y parece ser que cuando él cogió al niño, estamos hablando de Cristo, cuando él estaba allí en el templo, es cuando realmente dijo: mis ojos han visto la salvación, han visto al Mesías, al que todos el Antiguo Testamento estaban hablando y profetizando acerca de este acontecimiento. Y él dijo: ahora, Señor, decía Simeón, despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Estos son los dos versículos que tenemos, y sobre ellos vamos a estar viendo un poco acerca de esta figura que hemos cogido, que es la luz verdadera. Es bueno también decir que hoy nos encontramos, como yo principiaba, nos encontramos en esta expresión bíblica, y lo podemos ver y creo que lo podemos distinguir, sobre todo los hijos de Dios, los que vivimos en la luz, podemos distinguir que la noche está avanzada. Esta expresión de alguna manera nos hace notar, nos hace ver lo que tiene que ver con la oscuridad, lo que tiene que ver con las tinieblas, lo que tiene que ver con la consumación de los tiempos, lo que tiene que ver con las obras impías, con las obras que no tienen fruto, que no dan gloria al Señor. La noche está avanzada. Sabemos que el mundo vive bajo este espíritu, bajo esta actitud, y por supuesto influenciado por el pecado. Entonces, nosotros en esta tarde vamos a hablar de la luz verdadera, y es bueno también acordarse de que la misma palabra de Dios es como esa antorcha que nos alumbra en lugar oscuro. Ahora, nosotros como cristianos estamos en medio de este mundo, de una noche que está avanzando, que está llegando a la consumación de sus tiempos, pero tenemos esta palabra profética que es como esta antorcha que alumbra. Cuando está hablando de alumbrar, lo tenemos que llevar a lo personal. Y como hijos de la luz, o como hijos de Dios, o como nacidos de Dios, debemos de estar caminando en la luz. De hecho, todos sabemos y todos entendemos que la palabra de Dios es lumbrera, es lámpara a nuestros pies. Entonces, en medio de esta noche que está avanzada, nuestros pasos son seguros. Nuestros pasos están confiados porque vivimos bajo la luz del Evangelio. Esto es importante, tener este tipo de garantía. Esto nos va a traer una seguridad
para no resbalar, una seguridad para no caer, una seguridad para no apartarnos de la fe, y es lo que necesitamos, es lo que cada hijo de Dios clamamos, deseamos cada momento de nuestra vida, que venga luz sobre nosotros para seguir caminando en la verdad. Y otra seguridad también que tenemos es que nos acompaña su paz. Isaías capítulo 26, versículo 3 nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Entonces, aquí también nosotros nos podemos identificar que en estos pasos que estamos dando por la fe y a la luz del Evangelio nos inunda la paz del Señor. Y parece ser que estas dos cosas que estamos hablando, estos dos ingredientes, por yo expresarlo de alguna manera, la antorcha o la luz verdadera que es Cristo, y la paz también que viene también como el resultado de que nosotros estamos perseverando, nuestros pensamientos, nuestra confianza está en Él, también tenemos paz. Esto es más que necesario para no perder la fe, para no apartarnos del Señor. Viendo esto, este último programa de figuras bíblicas estuvimos hablando, el antepenúltimo, estuvimos hablando del sol de justicia. Y el sol de justicia nos dimos cuenta de que está hablando de Cristo Jesús, y sobre todo nos está haciendo ver y entender el nacimiento de nuevo en Cristo Jesús. Entonces quiere decir que nosotros hemos nacido a una vida nueva, y por eso estamos andando en la luz verdadera, y por eso tenemos paz en nuestra vida, en las situaciones que vivimos en una manera personal. Y otra de las cosas también que podríamos decir cuando estamos usando esta expresión de que la noche está avanzando con seguridad, y la seguridad nos la da la misma palabra de Dios, estamos cercanos, estamos en este tiempo, en este último tiempo, en la consumación de los tiempos, y de hecho podemos ver señales que acontecen, podemos ver una esfera, ¿no?, de que la noche está avanzada. Mateo capítulo 24 y versículo 8 usa una expresión y nos está diciendo: y todo esto será principio de dolores. Necesitamos leer un contexto, pero ese contexto del capítulo 24 del Evangelio de Mateo está hablando de la consumación de los tiempos. Y una de las cosas que nos está diciendo, una expresión: y todo esto será principio de dolores. ¿Y qué entendemos por este contexto y por esta expresión? Entendemos que va a haber una manifestación visible. Yo lo expreso de como yo lo puedo entender. Hay una manifestación visible que nosotros, los hijos de la luz o los hijos de Dios, vamos a estar identificando a esta generación que está torcida y depravada. Dios nos va a dar luz, nos da luz por su palabra y por su Espíritu Santo para poder ver realmente que estamos en la consumación de los tiempos. Es como que es una nueva etapa, por yo expresarlo de alguna manera, o mejor dicho, es como una manifestación visible, lo mismo está mejor expresado. De eso es que ahí el Evangelio de Mateo dice: y esto será principio de dolores, y nos está hablando de muchas señales también que nosotros podemos estar viendo. Es curioso porque es algo que podemos captar, que podemos sentir, es algo que podemos ver. De hecho, recordaba yo a un personaje que todos conocemos, este es Lot. Y Lot le tocó vivir también una situación en un mundo, y ahí recordamos Sodoma y Gomorra, para yo no estar ahí mucho tiempo. Le tocó vivir en una sociedad que también estaba torcida y depravada. Y lo que nos dice Segunda de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 7 y 8, hablando de Lot, en la manera que él veía esta manifestación visible de esta noche que estaba avanzada. Y cuando hablamos de Lot, también podemos entender que nosotros de alguna manera vamos a empezar a apreciar este espíritu, esta actitud, esta pesadez. Y Lot estaba diciendo esto. El versículo 7: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, dice que afligía cada día su alma justa,
viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, ahí estamos viendo a Lot como él dice que afligía su alma justa. Todo lo que veía, todo lo que percibía, le traía un malestar, le traía aflicción, le traía sufrimiento. No sé si me puedes estar entendiendo, y estamos hablando de esta expresión de principios de dolores. A los hijos de luz, de alguna manera, podemos estar también en este escenario, ¿no? Que Lot nos estaba, que él vivió y que él nos estaba también presentando. Y yo creo que de alguna manera nos sentimos identificados. Somos hijos de la luz. Y hay cosas que de alguna manera tienen un peso y un peso desagradable. Vivimos afligidos por tantas situaciones que tienen que ver con el pecado, con tantos hechos inicuos. Pero dice el versículo 9, si seguimos la lectura de la segunda carta de Pedro del capítulo 2, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Entonces nosotros tenemos esta luz verdadera, esta antorcha que alumbra en lugar oscuro, y también tenemos la manifestación de su paz, donde nosotros podemos estar llenos, inundados de la paz de Dios, de que estamos haciendo y sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Es importante a tener en cuenta esto, porque nosotros estamos con esta seguridad y con esta garantía, pues somos hijos de la luz. Cuando volvemos a nuestro texto y a nuestro contexto en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, hemos dicho que vamos a estar en el versículo 34 y 35, necesitamos también leer los versículos 29 al 32. Y dice así, esta es la primera declaración de Simeón. Dice, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Bueno, ahí quiero parar en la segunda declaración, el tema que a mí me gustaría transmitir hoy, pero no podemos pasar por alto esta primera declaración, lo que él declaraba, y ahí simplemente decir de que en esta primera declaración de Simeón, ahí se están cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento con respecto al Mesías, con respecto al Salvador, al ungido de Dios, donde él pudo contemplar y donde pudo decir, Señor, despida a tu siervo, porque mis ojos han contemplado tu salvación. Nosotros vamos a estar en la segunda declaración, y ese es el versículo 34 y 35, y creo que es muy apropiada también para nosotros y para este tiempo, para poder recibir instrucción por la palabra de Dios y para poder aplicarla a nuestra vida. Entonces vamos a leer el versículo 34 y el versículo 35. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional porque se me ha hecho más sencillo, más fácil entenderlo. Dice el versículo 34, Simeón le dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús, este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos de Israel. Bueno, simplemente voy a pasar por aquí, por encima, pero es importante ver esta parte. Cristo Jesús dice que estaba destinado a ser causa de caída y de levantamiento. Y yo creo que nosotros hoy como hijos de luz podemos entender perfectamente de lo que se estaba hablando y de lo que se estaba cumpliendo y de lo que se ha cumplido y lo que se está establecido. En este sentido, la caída y el levantamiento. Nosotros podríamos decir que hemos sido levantados, ¿no? Hemos sido rescatados de esa vana manera de vivir. Estamos viviendo en tinieblas y Dios nos ha permitido y nos ha llamado a su luz admirable. Cuando se está hablando de caída, pues se está hablando de esta naturaleza caída, en la cual también nosotros estábamos y en la cual hoy estamos hablando también de esta naturaleza caída, estamos hablando de este mundo, estamos hablando de los deseos de este mundo en esta naturaleza caída, estamos hablando de quien dirige por el pecado, todo lo que tiene que ver con el mundo, y ahí se está hablando y usando este término.
Eso está caído delante del Señor. Pero gracias al Señor que envió a su Hijo Jesucristo, por eso Simeón estaba declarando, mis ojos han visto tu salvación. Puede haber un levantamiento, tu vida puede tener vida por la sangre del Cordero. Bueno, ahí está, se está hablando de Cristo estaba destinado a causar caída y levantamientos de muchos de Israel y a crear, dice, mucha oposición. Ahí es donde vamos a estar un poquito. Aunque terminamos el versículo 35, la lectura dice, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. Es lo que le estaba declarando también Simeón, también a María. Una espada le iba a atravesar el alma. Pero nosotros nos vamos a quedar con esta segunda parte que hemos dicho, y a crear mucha oposición. Y tenemos que recordar también una declaración de Cristo Jesús, y para eso tendríamos que usar el Evangelio de Lucas, el capítulo 12 y el verso 51, 52 y 53. Y ahí se nos está diciendo, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Está hablando Jesucristo. Dice, os digo, no, sino disensión o división. Dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Si te das cuenta, aquí se está hablando de este tipo de división y estamos hablando por Cristo Jesús. El ejemplo que se está usando aquí es un ejemplo del seno familiar y yo creo que todo lo podemos comprender y sobre todo lo vamos a comprender cuando nosotros hemos sido llamados, estamos identificando a los hijos de luz, a los nacidos de nuevo, a ser fiel al Evangelio. Esta es la razón. La razón por ser fiel al Evangelio tendremos o vendrá oposición. Habrá incluso división y aquí se está hablando del seno familiar. Simeón, con esta segunda declaración, de alguna manera nos estaba dando a entender realmente lo que el Evangelio iba a traer a este mundo. Para uno sería caída aquellos que rechazan una y otra vez a Cristo y para otros sería levantamiento aquellos que reconocen su necesidad espiritual. Pero se está hablando de este tipo de oposición, incluso usando esta figura del seno familiar aún dentro de una casa. Con esto quiero decir que nosotros vamos a sentir este tipo de oposición. Es algo que lo vamos a notar, como bien estamos diciendo. Por ejemplo, el profeta Miqueas en el capítulo 7 y el versículo 6 ya está haciéndonos ver esta parte. Dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo, Jehová, este versículo 7 es interesante, dice, mas yo, Jehová, miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Y ahí se está, el profeta en este caso está diciendo, te miraré a ti, aunque haya oposición, aunque haya personas cercanas que de alguna manera quieran estorbarme, quieran hacerme ver que no hay luz, o quieran hacerme ver que el Evangelio no tiene poder. Bueno, todo lo que es un contra, una oposición contra el Evangelio, el profeta está diciendo, yo miraré, yo esperaré al Dios de mi salvación y yo oiré al Dios de mi salvación. Entonces nos damos cuenta realmente cómo esta oposición viene y está presente muchas veces y toca la puerta de nuestro corazón, pero nosotros somos hijos de luz y estamos en este mirar, contemplar a Cristo, esperar que venga su salvación, que Él regrese y mientras tanto escucharle, para ser dirigidos por Él. Ahora, cuando hablamos de esta oposición, podemos hablar conflictos, podemos hablar división,
pero vamos a usar esta oposición como conflicto. Entonces, vamos a tener conflicto. Y yo lo he separado en dos partes. Hay un conflicto que es general entre personas y otro conflicto con nosotros mismos. Vamos un poco a hablar del conflicto general. Nos vamos a dar cuenta que hay un principio en las Escrituras. Esto nos lo enseña el Evangelio de Juan, el capítulo 3, y a partir del versículo 17. Dice la Escritura: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Importante, por lo que estamos escuchando, por lo que yo trato de transmitir. El Padre envió a su Hijo al mundo para salvarlo, no para condenarlo. Y estamos en este tiempo, que este tiempo lo podemos definir como el tiempo de gracia hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo a por su iglesia. Entonces tenemos la oportunidad en la gracia de Dios, a través de la predicación, de la locura por el Evangelio, de poder aceptar a Cristo Jesús. Dice, sino para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. El que en él cree, dice, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Versículo 19, creo que es importante prestar atención, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pero la clave está aquí en el versículo 19, y estamos hablando de este conflicto y de esta oposición que vemos en diferentes personas, y tiene que ver que la luz ha venido al mundo, que Cristo ha venido a traer salvación. Y los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. Porque, y nos da la razón, dice, porque sus obras eran malas. Y yo, en esto que estoy expresando y en este versículo, me he visto identificado muchos años de mi vida. Amaba las tinieblas, aborrecía la luz, mis obras eran malas, muchas de ellas estaban encubiertas, y muchas de ellas formaban parte de mi día tras día. Entonces me puedo ver muy identificado realmente, como yo era una de aquellas personas que tenía oposición, que tenía conflicto contra los hijos de la luz. Entonces pienso que me puedes entender, pero estos conflictos están ahí y tenemos que entender los que están. Por ejemplo, podríamos decir que el converso, los cristianos nacidos, amamos y practicamos las obras de la luz. Eso está ya en nuestro corazón. Amamos la verdad en lo íntimo, amamos a nuestro Señor Jesucristo y practicamos su palabra, la llevamos adelante. Cuando hablamos de inconversos, ya el texto nos lo estaba diciendo, aman y practican las obras de las tinieblas. Ahí están los conflictos que van a estar golpeando, y muchas personas podrán estar cercanas a nosotros. Estamos hablando de inconversos, están cercanas a nosotros y sentiremos este golpeo, este conflicto, este querer retarnos, este querer ahogarnos, quitarnos nuestra preciosa fe, que es mucho más valiosa que el oro. Bueno, Isaías está dando también un escenario real de lo que hoy podemos estar viviendo en este 2022. Isaías capítulo 5 y versículo 20 dice, ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuerte para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Si lees esto detenidamente, este es el escenario que hoy tenemos. Esto está visible, esto tiene un peso, esto de alguna manera, como hablábamos antes, esto nos causa dolor, nos causa aflicción, porque estamos viendo que a lo bueno, a lo santo, a lo puro, a lo verdadero, a lo que viene del Señor,
están diciendo que es malo, que no conviene, que no interesa ni de saber de ello. Estamos también viendo que este mundo, junto con sus gobernantes también, dicen que andar en las obras de tiniebla es bueno. Incluso podríamos decir que muchas leyes están cambiando en este sentido y están trayendo un conflicto grande, están trayendo una oposición grande a los hijos de Dios, a la Iglesia, porque están aprobando legalmente por leyes tantas cosas que son inmorales, que Dios aborrece, que Dios abomina. Bueno, esto es un tema, sería muy amplio, no es el que en esta tarde nos lleva, pero simplemente para que podamos pensar y tener la idea de que el profeta Isaías en ese capítulo 5 y en estos versos que hemos leído nos está dando un escenario real del tiempo que vivimos. Pero nosotros somos hijos de la luz, nosotros tenemos la paz que gobierna, que dirige, que inunda nuestros corazones y que nos hace vivir seguros. Bueno, ya hemos visto el conflicto general. Ahora también hay oposición, conflicto consigo mismo, con nosotros mismos, y también tendremos que librar muchas batallas. Y yo con esto voy a concluir. Esto es lo que nos dice, estamos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 2, el versículo 35, la segunda parte. Dice, en cuanto a ti, Simeón estaba hablando de María, una espada te atravesará el alma. Bueno, una de las cosas que podemos entender con que esta espada le atravesó el alma es que María vio morir a su hijo y también participó en su entierro. Estamos hablando de algo antinatural. Ya estamos hablando de dolor, de sufrimiento. Lo normal es que los hijos entierren a sus padres. Eso es lo natural, lo de la vida. Ahora, cuando un padre tiene que enterrar a su hijo, todos sabemos y conocemos a algunos hermanos que los amamos mucho, que ese dolor es tan duro y está tan presente en su vida. Por supuesto, Dios da el con qué. Yo, por el testimonio de algunos hermanos que tenemos en la obra, da el con qué, para que tu vida siga en la luz, siga sirviendo a Dios y siga entendiendo que llegó a la meta, que Dios lo llamó a su presencia. Pero hablamos del dolor que ellos expresan, del dolor de un padre enterrar a su hijo. Eso es lo que estamos viendo, una madre viendo enterrar a su hijo. Ahí vemos que ese dolor está presente. Cuando hablo de este dolor, quiero que me sigáis un poco, seguirme en el sentido de este conflicto, de esta oposición también. El dolor va a venir también a querer traernos esta oposición, este conflicto, a querer despistarnos también, como vincular nuestra vida en otro lugar de descanso. Bueno, María pienso que pudo vivir esto también personalmente. Y otra de las cosas que vivió María, entre muchas cosas, y estamos hablando de esta expresión, en cuanto a ti una espada te atravesará el alma, lo hemos asociado con dolor, con sufrimiento. Y ahora otra de las cosas también que María vivió en un momento puntual es que también tuvo duda, estuvo confundida. Y ahí tenemos que recordar el Evangelio de Marcos, el capítulo 3, y en el verso 21, cuando fueron a por Jesús. Dice el versículo, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí. No sé si recuerdas este pasaje, pero este pasaje tiene que ver con que la familia de Jesús, posible su madre, posible su hermano, dice que fueron en busca de Jesús cuando ya él había principiado su ministerio y estaba haciendo tantas señales y prodigios, sanando a enfermos, orando por los endemoniados. En este momento y en este tiempo, dice que pensaron, y ahí María estaba también presente, de que estaba fuera de sí. Entonces ahí vemos también la confusión, la duda por la cual atravesó María en un momento puntual de su vida. Estaba viendo a su hijo como que estaba fuera de sí. Entonces ya estamos viendo también que la confusión y la duda va a ser otro tipo de oposición. Hemos visto el dolor y el sufrimiento y ahora estamos viendo la confusión y la duda va a querer venir a estorbar nuestras vidas, va a venir a oponerse hacia nosotros, a querer despistarnos. Ahora,
Sabemos que la fe verdadera en el Hijo de Dios resuelve nuestros conflictos interiores, porque estamos hablando de que una espada atravesará nuestra alma. Estamos hablando de esta oposición con nosotros mismos. La fe en Cristo, cuando hablamos de la fe en Cristo, estamos hablando de la confianza en Él. Estamos hablando de nuestra mirada puesta en Él. Estamos hablando de que buscamos a Cristo en donde descansamos. Entonces, esa fe, esa confianza. Por eso Hebreos capítulo 11 y versículo 1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí se está hablando de certeza, de seguridad, de confianza, de verificación, de prueba. Todo lo relacionado con un hombre o una mujer que busca a Dios, tiene toda esa convicción y toda esa seguridad. Acude a su presencia, puede dar testimonio de su presencia, puede dar testimonio de su paz, puede dar testimonio del perdón de los pecados, puede dar testimonio de la luz verdadera, que puede dar el siguiente paso en luz en medio de este mundo oscuro o de esta noche avanzada. Entonces ahí vemos que esta es la fe: certeza, convicción, seguridad, prueba. Podemos dar testimonio de que tenemos comunión con el Hijo de Dios, de que hemos sido llamados, de que hemos sido cambiados, transformados por su sangre preciosa. La fe resuelve todos estos conflictos interiores. Ahora, la paz, podríamos decir que muchas veces parece que perdemos esta sensación de paz. Me quisiera expresar bien. Parece que no hay paz en nuestra vida, y todos entendemos que la paz de Dios tiene que sobreabundar en nuestros corazones y tiene que gobernar nuestros corazones en unión con Cristo Jesús. Pero hay momentos donde hay un conflicto tan grande en nuestra vida, seguro que tú te has visto también, igual que yo, o puede ser que estés en un conflicto donde parece que esta paz que está en nosotros, porque Cristo está en nosotros, parece que se ha escondido, parece que no existe. Ten en cuenta que esa paz está, es Cristo en nosotros, es Emmanuel, Dios con nosotros. Y la paz viene también muchas veces en medio de estos conflictos, donde nosotros podemos entender que en medio del conflicto el Señor cambia el conflicto por paz. Es como que permite otra vez que la paz nos sobreinunde, nos llene completamente. Digamos, había paz en mi corazón. Cristo estaba controlando la situación, el conflicto, la oposición. Él iba delante de mí, pero yo necesité entrar en este conflicto para depender de Él. Hay un Salmo 107, versículo 28 que dice: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Y cambia, versículo 29, la tempestad, el conflicto, donde podemos estar sumergidos a 100%, y nos puede dar el parecer de que nos hemos despistado de esa paz. Pero dice el versículo 29, cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Entonces, esto forma parte también de la vida cristiana, forma parte que en medio de que esta noche está avanzada, en medio de estos conflictos, en medio de estas situaciones personales, en medio de librar también nuestra vida de estos conflictos nuestros interiores, Él está con nosotros. Tenemos que entender que ahí está la instrucción. Y para concluir, simplemente recuerdo a un personaje que todos conocemos, bíblico, este Juan Bautista. Y sabemos que en el último momento de su vida, antes de morir, de que le cortaran la cabeza, como todos bien sabemos por la historia bíblica, él tuvo dudas estando preso en esa cárcel. Entonces, digo que la confusión y la duda muchas veces van a querer venir a oponerse, va a ser esa oposición, pero él deseaba con todo su corazón de que le volviera a inundar la paz de Dios, de tener la seguridad de que partía, de que terminaban sus días y partía con el Señor, de saber que realmente Cristo estaba al control de la situación. Y de hecho, como todos sabemos, estaba al control de la situación y le llegó la noticia. El mismo Jesús, a través de sus mensajeros, también le llevó la noticia.
Y la noticia que, que todos sabemos que llegó a oído de Juan Bautista, eso se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Ahí hay una manifestación de esa duda o de ese momento de confusión que él atravesaba. Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan. Está bajo su control. Como hijos de luz estamos bajo su control, aún atravesando el conflicto o aunque parezca que no hay paz. Y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres ha anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Una vez que esto lo escuchó Juan el Bautista, le sobreabundó una paz. Y fue su preparación lleno de paz del Señor, lleno de luz del Señor, para terminar sus días y volver, ir a esa morada celestial. Entonces, con todo esto, decía el profeta Isaías, el capítulo 26, el versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti confía. Amén. En Él podemos confiar y estar seguros aún en nuestros conflictos, ¿verdad? Como bien hemos estado escuchando. Bueno, Antonio, darte las gracias por dejarnos este mensaje en estas fechas que estamos viviendo. Yo creo que es importante en cualquier fecha, ¿verdad? Pero bueno, aprovechando, como tú bien decías al principio, estos días de festivos, de Navidad, del nacimiento de Cristo, de la luz que ha venido a nuestros corazones, como bien estamos hablando, aprovechar para poder dejar este mensaje también aquí en directo y terminar orando, dándole gracias a Dios por su palabra, ¿verdad? Y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento sea una realidad en la vida de las personas, ¿verdad? Esta paz que el otro día leía un libro de entonces dice que el hombre ha podido descubrir muchas cosas, ¿no? En cuanto a lo que es la presencia de Dios. Dice, pero el mayor descubrimiento que puede tener un corazón lleno de sed, un corazón con sed y hambre, es descubrir la presencia de Dios constante y real en su vida. Y este es el descubrimiento más fantástico que hemos podido escuchar hoy, que hubo personas, ¿verdad?, que pudieron descubrir, y que Dios por su gracia nos lo ha permitido también, y que es el deseo nuestro también en esta tarde, para que más personas puedan recibir, ¿verdad?, esa paz que representa en este mensaje, ¿verdad?, que el apóstol Pedro hubo después del Pentecostés, después de que se convirtieron 3.000 personas en su primer sermón, 5.000 en el segundo, pero él concluyó diciendo: arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, y de la presencia del Señor vengan tiempos de alivio, de paz, de refrigerio, que necesita tanto el ser humano. Antonio, entonces, bueno, yo creo que ha sido un mensaje idóneo, ¿verdad?, para nuestros corazones, y que Dios nos siga instruyendo a través de su palabra, aún en los conflictos, saber de que Él está bajo control de todas las situaciones en nuestras vidas, y seguro de que las personas que han estado hoy entre nosotros, bueno, puedan estar viviendo algún tipo de conflicto. Si no lo han vivido, lo están viviendo o lo vivirán, pues como igual que nosotros. Entonces, que podamos clamar al Señor en nuestra angustia, sabiendo de que Él nos va a oír y va a tener misericordia de nosotros. Antonio, así que adelante, terminemos el programa orando. Pues sí, Señor, muchas gracias. Dios, gracias. Tu palabra, que es viva y eficaz, es como esa espada que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas y pone en claro, al descubierto, las intenciones del corazón. Sí, Señor Dios. Qué bueno es que podamos ver nuestra vida a través de tu palabra, que podamos tomarla, descansar en ella, ser guiados por ella, esa antorcha que alumbra el lugar oscuro. La noche está avanzada, sí, Señor Dios, dice la Escritura. Nosotros somos hijos de luz, tenemos esa gracia que hemos recibido a ti, Cristo, y podemos caminar en este mundo con la luz verdadera. Ayúdanos a poder alumbrar a otros. Por favor, Dios. Tantas situaciones, tanta necesidad a nuestro alrededor, donde nosotros podemos hacer bien con tu palabra. Podemos ser guiados por tu Espíritu y por tu palabra para llevar luz a los corazones que viven en oscuridad. Gracias que
también podemos instruir, también podemos enseñar, porque hemos sido y somos enseñados por tu palabra. Sí, Dios. Podemos consolar a aquellas personas también que atraviesan un momento de conflicto fuerte, serio, Sí, de que miren a Cristo, Oh, de que descansen en Él, de que sepan que Él tiene el control de todo lo que ocurre. Gracias te damos, Señor, que nuestra vida está en tus manos y tú sabes dirigirla. Somos bienaventurados porque en tu persona no hallamos tropiezo, como bien Juan fue lo que necesitó sí, escuchar, Señor. misma boca del Maestro. Bienaventurado eres, Juan, bienaventurados somos, porque en tu persona no hallamos tropiezo. Ha Sí, sido Señor. bueno conocerte, es bueno conocerte. Tú regresas pronto. Confiamos en tu palabra, confiamos en tu promesa. Darnos con qué, Señor, para el tiempo que nos queda, vivir inundados de esta luz verdadera que nos permite andar en la fe, con convicción, con seguridad, en medio de este mundo, de esta noche que está avanzada. Ayúdanos a que más personas puedan conocerte a través de la predicación del Evangelio. Pon en nuestra boca sazón, pon palabras que podamos seguir anunciando que tú, Cristo, regresa y que tú has venido. Has venido en relación con el pecado, pero regresas sin relación con el pecado a por tu iglesia. Muchas gracias, Señor, en esta tarde por cada persona que nos escucha. Que tú los bendigas, Señor. Sí, Señor Dios. Tú atiendas lo que tú conoces, Señor. Ante tus ojos todo está descubierto, lo conoces todo, Señor. Atiende, bendice a cada oyente. Bendice nuestras vidas y ayúdanos en medio de este tiempo. Oh, sí, En el Señor. nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén, Señor. Amén, Señor. Y amén. Bueno, pues llegamos al final. Muchas gracias, Antonio, por este tiempo que hemos podido disfrutar de la palabra de Dios con tu compañía y bueno, pues Dios usando tu vida. Un fuerte abrazo para ti y para todo el cuerpo de Cristo allá en Alicante. Estamos orando, ¿verdad?, por la situación también que estáis viviendo allí y en otros lugares de España también, y despedir el programa dándote un abrazo virtual desde aquí, Antonio. Igualmente, Rodolfo, un abrazo, bendiciones a las personas que se conectan y al equipo de Radio Luz a las Naciones, que el Señor os bendiga. Bueno, y para vosotros, para todos los que habéis estado a través de nuestra página web, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, gracias por haber estado con nosotros, y aquellos que, bueno, pues en el transcurso del día o en otros días podréis escuchar este programa que seguís con entusiasmo y con interés aprendiendo de las figuras bíblicas. Que Dios os bendiga. Se despide un servidor, Rodolfo Vilchez. Luis Conde Salazar también ahí al control. Luis, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Dios. Y bueno, pues sin más, deciros que Dios os bendiga y que a lo mejor, como bien hemos estado escuchando una vez más en este día, aún está por venir, ¿verdad? Esto es lo que esperamos, ¿verdad? De la manera que está establecido para el hombre, que muera solamente una vez y después de esto el juicio. De la misma manera Cristo vino una vez y volverá ya por segunda vez sin relación con el pecado. Vino la primera vez a morir por ti y por mí en la cruz del Calvario para poder expiar nuestros pecados. Él resucitó después de ser sepultado conforme a las Escrituras y nos envió al Consolador, aquel que ha sido sellado, ¿verdad?, estas arras, esta garantía que tenemos hasta el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él vendrá a tomar de sí mismo, de su cuerpo, de su iglesia, y esperamos expectativos. Por eso te digo, querido hermano y hermana, que lo mejor aún está por venir. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial. Él es la propiciación, perfecto Cordero de Dios. Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Último sacrificio. Un programa donde compartiremos la palabra de Dios. Su gracia me levantó. Por la fe estoy en pie.
En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia en la cruz me hizo ver. En Figuras Bíblicas, cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Que por su misericordia en la cruz me hizo ver. Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy ondearé la bandera de victoria, que por su misericordia